Hola, mi nombre es Alita y junto a mi compañera Jenny vamos a hablar un poquito de lo que sería el acné. El acné es una patología muy común, creo que todos en algún momento de nuestras vidas ya padecemos de ella o aún estamos padeciendo, como es mi caso. Ella es una inflamación de la unidad celobácea que puede ocurrir a cualquier edad. Es muy común que veamos principalmente los jóvenes y adolescentes, pero puede ocurrir inclusive en los neonatos. La fisiopatología del acné. Tenemos nuestras glándulas sebáceas que se encuentran bajo nuestra piel y lubrican nuestro cabello y nuestra piel, preveniendo que se resequen a través de la secreción del sebo. Cuando hay un hiperfuncionamiento de esas glándulas, o sea, cuando hay una hipersecreción, aumenta también los detritos celulares y esto produce una obstrucción del conducto excretor, bloqueando la salida del sebo y de los detritos por los folículos pilosos y por los poros, originando el tapón córneo que es facilitado por el polvo y los elementos exógenos que se encuentran en la superficie de la piel, formando así una pápula que puede abrirse y formarse el comedón abierto, que son los granitos negros que vemos en la superficie de la piel, o el comedón cerrado, que son los granitos blanquecinos. Con esta hipersecreción hay un acúmulo de sebo en la glándula que se contamina con gérmenes, como por ejemplo el Corinium bacterium y el Propinium bacterium acnes, que transforman todo el sebo en pus, desarrollando así una pústula que puede resolverse por sí sola sin causar ningún daño o puede sufrir algún traumatismo, como por ejemplo ser espremida o reventada, pudiendo eliminar su contenido y secarse o producir una reacción inflamatoria originando el acné nodular, que puede solidificarse y licuarse o formar un quiste y abscedarse. Las regiones más frecuentes donde se puede originar el acné son el rostro, la región glútea, la región púbica, la línea media superior del tórax y también el dorso. Los factores que pueden favorecer la aparición del acné pueden ser tanto factores hormonales como por ejemplo un aumento de la testosterona circulante, también puede provocar un aumento de la producción de sebo en la glándula sebácea, factores como una predisposición genética, infecciones por Corinium bacterium y Propinium bacterium acnes, factores ambientales, dependiendo del indivíduo, como el estrés, también hay algunos indivíduos que al consumir el chocolate o el alcohol también puede agravar un cuadro de acné, mientras que otros individuos al consumir alimentos grasos no tiene ninguna importancia. Los tipos de lesiones del acné van a variar desde la edad del paciente, que puede presentar desde una acné neonatal hasta una acné tardía, y también va a depender si existe una inflamación o no. Cuando no hay inflamación, se va a presentar como comedones, que aparecen como granitos blancos y negros, como se puede perceber en la primera imagen, o cuando hay inflamación, pudiendo ser esto superficial, que vamos a observar como pápulas o pústulas, o cuando hay una inflamación profunda con nódulos y abscesos. Tenemos hasta 5 grados de acné y estos se clasifican en leve cuando hay menos de 10 lesiones en piel, moderado cuando hay entre 10 y 20 lesiones y grave cuando hay más de 20 lesiones en piel. El grado 1 se va a caracterizar por comedones abiertos y cerrados, como podemos ver en la imagen, que son los granitos negros y blanquecinos que vemos en piel. El tratamiento para este tipo de lesión va a depender de la intensidad, que puede ser leve, moderado y grave. Esto va a ser un tratamiento con peróxido de benzoilo. También podemos utilizar el ácido azelaico, la vitamina A ácida, el ácido retinoico y dermoabrasivos. Ya el grado 2 se va a caracterizar por comedones abiertos y cerrados más pústulas, como podemos mirar en la imagen. El tratamiento de este grado es realizado con comedolíticos usados en el grado 1, más antibióticos que pueden ser tanto tópicos como sistémicos. Entre los tópicos podemos utilizar la clindamicina, y entre los sistémicos la azitromicina, eritromicina, claritromicina o tetraciclinas como la doxiciclina. En casos más graves, incluso una sulfonamida. Todo eso, la cantidad y dosis va a depender de cada paciente y también del tamaño de la lesión.
En esta tercera imagen podemos mirar lo que sería una acné de grado 3, donde el paciente va a presentar comedones abiertos y cerrados, pústulas y también nódulos. El tratamiento es un tratamiento combinado de comedolíticos, antibióticos, antiinflamatorios mismos que pueden ser esteroides cuanto no esteroideos, como por ejemplo el naproxeno, y también utilizamos lo que sería una infiltración local. Enseguida vamos a ver lo que sería el grado 4 y el grado 5, que son los casos más graves, donde el paciente va a presentar comedones abiertos y cerrados, pústulas, nódulos, quistes y abscesos. Y el grado 5, donde el paciente presenta cicatrices que pueden ser atróficas, hipertróficas y queloides. El tratamiento es combinado, así como el utilizado en el grado 3, y como les comenté anteriormente, va a depender de la individualidad de cada paciente. Bueno, dando continuidade com o que minha companheira Thalita estava falando, vamos ter outras variedades de la acne. El primero se va a dar a través del traumatismo ocasionado por las uñas, que va a romper los vasos. La otra variedad es la famosa queloide, que se da por rompimento de las fibras de colágeno, originando la cicatriz hipertrófica. El otro tipo es el acné polimorfo juvenil, que se inicia entre 15 y 20 años de edad. Se da por el aumento de la hormona de testosterona. En esta variedad tiene varias lesiones al mismo tiempo, como nódulos, comedones, pústulas y también las cicatrices. La acné gestacional se da principalmente en el primer trimestre de embarazo. Esta acne se da por el aumento de las hormonas durante el embarazo, principalmente la progesterona. Otra acne muy común es la acne neonatal, que se da por el paso de testosterona de la placenta al feto durante el parto. Normalmente se evidencia en la cara y en la espalda del bebé. Também temos la acne por cosméticos, por el uso de cremas, lociones, maquillajes que tienen mucha oleosidade. Então, é importante escolhermos cosméticos que tenham a composição à base de água. Outra variedade é o acné esteroideo, que normalmente se dá em las pessoas que estão utilizando ou haciendo tratamento com os corticoides. Outra variedade é o acné ocupacional, que se vê em trabalhadores que têm contato com o cálcio e temperaturas muito elevadas. Además, vamos ter o acné vulgar, que é uma enfermidade inflamatória crônica del folículo piloso que se dá por obstrucção del mismo. E por fim, temos a acne congoblota, que é a forma mais grave e mais crônica da acne. Afecta principalmente cara, cuello, peito e a espalda. Em esta acne tem vários tipos de lesões, incluindo quistes, abscessos e as famosas cicatrizes por acne. Hablando do que é o tratamento para a acne, utilizamos o que são as medidas generais, que são eliminar as substâncias que podem agravar o quadro clínico da acne, depois utilizar o jabón para limpiar a zona afectada por la acne, e em este jabón a composição será de peróxido de benzoilo mais ácido salicílico. Utilizamos também o que são os antissépticos tópicos em forma de álcool e os antibióticos, tanto os orales tanto como os tópicos. O tratamento tem uma duração de mais ou menos 5 e 6 meses. Depois, para manter esto, se vai utilizar o peróxido de benzoilo tanto em crema como em jabón. O jabón é muito importante, ya que ele vai eliminar a grasa através de degradação de las sales sódicas. E é muito importante por quê? Porque a grasa é um dos fatores predisponente para ocorrer a acne. Então, por isso que é muito importante limpiar a zona onde está afectada. Para os tratamentos de las cicatrices, para evitar, por exemplo, las cicatrices queloidea, se utiliza os corticoides, ya que os corticoides atuam destruindo as fibras de colágeno. Um tratamento também que se está utilizando é a crioterapia. Esse procedimento consiste em congelar a piel e, na continuação, inyectar uma fórmula de cortisona
en el tejido cicatricial. En las atróficas se utiliza la dermoabrasión, que consiste en que es una pequeña cirugía de mínima invasión que va a remover las capas más superficiales de la epidermis. Y también se va a pedir ejercicio físico y también la cosmeticoterapia. Para tratar las secuelas del acné, como las manchas hipertróficas, se utiliza la vitamina A ácida. Y una vez que desaparezca la acné, se puede utilizar el peeling, tanto el peeling físico como el peeling químico. Ya para tratar la acné conglobulata, que es la más grave, se utiliza la isotretinoína, que es el famoso Roacutan, y solo se utiliza en casos graves, como es el caso de la acné conglobulata. Y por fin tenemos lo que son las recomendaciones. De entre ellas tenemos no dormir de maquillaje, no tocar la piel y ni manipular las lesiones, ya que pueden empeorar el problema se quedando con cicatrices y manchas oscuras. Además, las manos pueden ser siempre portadoras de bacterias, podendo así aumentar el riesgo de infecciones. Lavarte tu piel con delicadeza por lo menos 2 veces al día. Lavar el pelo siempre que posible, para que no deje que la grasa de él pase para su piel. Tener una dieta equilibrada evitando los alimentos grasosos y con azúcares refinados. Y siempre escoger el mejor cosmético para tu piel.